Buenas bendiciones, hermanos. Soy el hermano Marcos de La Coruña, y hoy quisiera hablar de alguna manera sobre el contexto de algunas doctrinas que creemos. Porque creo que es muy importante. Pues de la misma manera, una vez que la Biblia queda escrita, pero claro, la Iglesia va creciendo, va avanzando, van pasando siglos y de alguna manera salen doctrinas, se establecen doctrinas en la Iglesia, en el contexto ya histórico, y tenemos que saber y entender en qué momento, de alguna manera, aunque hay tantísimas, quiero hablar de una, porque en estos días ha estado así un poco así controversial, ¿no? Y creo que no es malo, es bueno, controversial, y creo que es bueno saber el contexto, porque cuando nosotros, como nos pasa en la Biblia, tenemos el contexto de cuándo se escribió, de por qué se escribió, de quién la escribió, de qué había vivido la persona, de qué estaba viviendo la persona. Entonces, esa doctrina que igual nosotros la tenemos en nuestra línea de interpretación, pues la vamos a ver pues más clara para discernir. Y pienso que esto es muy importante. Yo creo que es muy importante, ¿vale? Es necesario saberlo. Es necesario. Entonces, yo quiero hablar hoy de un tema que ha estado estos días, que es la depravación total del hombre, ¿no? Que siempre se ha oído así en el tema del calvinismo, la línea de interpretación calvinista, pero que sí es cierto que Arminio estaba de acuerdo en este punto. Entonces, claro, el que es arminiano dice, es que como lo decía Arminio este punto, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar un poco de la biografía de Arminio, y voy a hablar un poco de quién era Arminio, de la biografía de Arminio. Cualquier cosa que diga, cualquier cosa que exprese, quiero que sepáis, hermanos, que no lo he cogido de una sola fuente. He mirado en varias fuentes, que creo que es lo correcto. Mirarlo en varias fuentes y mirar si todo es acorde al contexto histórico que está escrito, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco por encima de la biografía de Arminio, para que entendamos pues de qué manera se desenvolvía Arminio y cómo se escribieron lo que se llama la línea arminiana, que es la que tenemos nosotros, ¿no? Mira, he cogido algunos escritos, como te digo, de varias fuentes, ¿no? Uno de ellos es de Escogidos en Cristo también. He cogido el libro Escogidos en Cristo, y entre las fuentes que he escogido, como digo, para compararlas y quedarme con lo más cercano, hablando sobre la biografía de Arminio, para entendernos, mira, dice que Arminio estudió en Leiden de 1576 a 1582 y se matriculó como estudiante de artes liberales, y esto le permitió seguir también una educación teológica. Lo primero que tenemos que entender es que Leiden es una universidad calvinista con las doctrinas reformadas de toda la vida en la historia de esta universidad, y Arminio estudiaba ahí, ¿vale? O sea, estaba siendo formado y educado en esta universidad. Entre sus profesores, dice, de teología se encontraba el calvinista Lambertus Daneus, el erudito hebreo Johannes Dreyfus, bueno, como se escriban estos nombres,
Y lo que vemos es que estudió literalmente en una universidad, formado en una universidad calvinista. Contexto histórico. Sacó tan buenas notas en esta universidad, tenía tan alto nivel, que siendo joven, de alguna manera le dieron como una beca y lo mandaron a estudiar a Ginebra, una universidad de Calvino. Le mandaron a estudiar a Arminio. Le mandaron a estudiar por el alto nivel que tenía. Y allí no es que se encontrara con Calvino, sino que se encontró y fue su mentor Teodoro de Beza. Arminio, fíjate, eso es muy importante. Arminio, desde Ámsterdam, desde donde él estaba primero, donde estaba en Leiden, se le llama allá para ser pastor. Arminio. Se le llama para ser pastor. Y dice que era un predicador tremendo, que daba unos sermones, que era un muy buen predicador, Arminio. Fue un gran predicador, ordenado en 1588, dice que fue pastor. Una vez que fue ordenado, plantado de pastor en la iglesia, dice que una de las primeras tareas que le fue encomendada por el Tribunal Eclesiástico de Ámsterdam, quiere decir como por la dirección de la zona, una de las primeras tareas fue refutar las enseñanzas de otro teólogo que se llamaba Dick Walkerson, que rechazaba la doctrina suprasalaria de Beza sobre el decreto absoluto incondicional de Dios para crear a los hombres salvos y condenar a otros. Y se puso a estudiar y dice que concluyó que el punto de vista calvinista era insostenible. El punto de vista de Calvino era insostenible, posiblemente comparándolo con lo que este hombre exponía. Estando de pastor, muere un profesor de la escuela de Leiden, donde él cursó sus estudios en teología, y le abrió una puerta y le ofrecieron un trabajo de profesor en teología, y estuvo allí dando clases toda la vida, hasta que partió. Como estaba allí y había gente que conocía los escritos de él, que eran de alguna manera controversiales con la doctrina ortodoxa que era el calvinismo allí en esos países, entonces de alguna manera tuvo un debate con Francisco Omaro, porque él estaba en contra de lo que exponía Arminio y tampoco le agradaba que estuviese dando clases, de tal manera que hacen como un sínodo y mientras estaban exponiendo, Arminio se pone enfermo y Arminio muere. Tampoco le da tiempo a acabar ese debate. Arminio muere. Pero los discípulos de él, los que él había enseñado en su escuela, la línea que él tenía, desarrollaron la doctrina de Arminio. Y estos discípulos de él fueron los que en sí después sacarían los 5 puntos en contra de lo que exponía la doctrina calvinista. Estos 5 puntos que contradecían
de lo cual se hizo un sínodo, dieron pie a que después sacaran los de la doctrina que nosotros ponemos como calvinista, sacaran los 5 puntos del tulip. Los 5 puntos del tulip, los 5 puntos calvinistas. El discípulo que de alguna manera estuvo en el sínodo y pusieron la defensa, el discípulo de Arminio fue Simón Episcopus. Principal discípulo de Arminio, pone aquí. Se hizo un sínodo, como la mayoría saben, prácticamente dice que, claro, como era la doctrina ortodoxa de la escuela calvinista, no se les tomó en cuenta, apenas se les dejó hablar, de tal manera que dice que no se le dejó ni hablar a este hombre, al discípulo de Arminio. ¿Y cómo acabó ese sínodo? Esa reunión de predicadores, de dirigentes, pues acabó. Dice que ni siquiera se dejó intervenir al discípulo de Arminio y condenaron a la teología arminiana. Condenaron a la teología arminiana, condenaron a los seguidores y discípulos de Arminio, y dice que allí, en Holanda, este hombre Episcopius fue condenado al destierro durante 8 años. Y un político que seguía las doctrinas de Arminio, porque tenemos que entender que el protestantismo estaba unido al Estado en los Países Bajos de allí, un político arminiano, por ser arminiano, fue ejecutado y otros fueron exiliados, los arminianos. Bueno, esto es para contar un poco los acontecimientos de la historia. Pero vamos a hablar del contexto histórico de Arminio conforme a los puntos que hemos leído, que serían mucho más largos. El contexto de Arminio es un hombre, un teólogo muy considerado, educado, formado desde joven en el calvinismo, pastor de una iglesia calvinista, profesor de una universidad calvinista, pero que en un momento de su vida, en un debate con otro teólogo, se da cuenta que los puntos calvinistas no se sostienen y deja de creer en todos menos en uno. O sea, todas las doctrinas de Calvino estaban mal, menos la única que no cambió Arminio. ¿Y cuál fue? La depravación total. La depravación total. Claro, aquí hay una pregunta. Todas las doctrinas calvinistas estaban mal, menos la depravación total, porque Arminio lo dijo así. O sea, las doctrinas del tulip estaban mal, menos la de la depravación total, porque Arminio no, de alguna manera, no escuadriñó lo suficiente, o no examinó lo suficiente, o sí examinó lo suficiente. ¿Estaban todas mal? Es una pregunta, la dejamos ahí en el aire. Menos la depravación total. Todas estaban mal, fatal. Pero la depravación total estaba bien. ¿Por qué? Porque lo decía Arminio. Porque Arminio, como no la contradecía, pues entonces podemos pensar que estaba bien. Yo no digo, ni voy a entrar en si estoy dando en si está bien o si está mal, ¿no? No voy a entrar en eso ahora. Pero la dejo ahí en el aire, la pregunta. Todas estaban mal, menos la que Arminio no contradijo. Esa entonces estaba bien. Esa estaba bien. El hombre. Claro, como sabemos, la depravación total implica
la pérdida del libre albedrío. No tiene libre albedrío el hombre. Hace poco un teólogo que conocemos nosotros importantes, pues de aquí de España, venía a exponer que el hombre no tiene libre albedrío, ¿no? Lo cual es algo fuerte desde mi punto de vista, porque, por ejemplo, yo que estoy toda mi vida en Filadelfia, ahora ya estoy en Asambleas de Dios, pero siempre se ha creído que el hombre tenía libre albedrío, ¿no? Pero bueno, ahora está esta posición teológica, que posiblemente no todo el mundo la aprueba, y de que el hombre en su depravación total no tiene libre albedrío. Hace poco, como digo, un teólogo conocido de aquí de España lo decía, ¿no? Realmente Arminio ni era inerrante ni era infalible. Entonces, bueno, lo dejamos ahí un poco respetando, pero tampoco dándole una infalibilidad. Una infalibilidad. Ahora bien, cuando tú no crees a día de hoy en la depravación total y en la pérdida del libre albedrío a causa de la caída, porque en sí es la pérdida de la capacidad humana ya del libre albedrío, para decir, entonces vienen a lanzarte que tú eres pelagiano, ¿no? Como decíamos antes, es algo que se ha utilizado a lo largo de la historia como peyorativamente, ¿no? Al que no opina lo mismo que yo, pues pelagiano, ¿no? Pelagiano, porque no crees en las doctrinas, en este caso, de la depravación total, ¿no? Te tachan de pelagiano. Pero para, tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué tiene que ver aquí Pelagio? Si Pelagio fue un hombre del siglo V, y cuando hablamos de Calvino y de Arminio son hombres del siglo XVI. ¿Por qué cuando hablamos de la depravación total, de repente el que no cree se le tacha de pelagiano, cuando Pelagio era un hombre del siglo V? O sea, 11 siglos antes. Pero miren, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y estamos en la línea del contexto histórico de Arminio, pero en sí de la depravación total, ¿no? Y no es que se trata de hacer un debate para defender una posición, sino de dar información. Y que con esta información, pues tengamos una luz más clara, a la luz del contexto histórico de las doctrinas, de qué posición tenemos que tener. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues miren, Juan Calvino en diversas ocasiones admitió que su teología había sido desarrollada por Agustín de Hipona. Entonces, claro, ahí ya sí vamos al siglo V. Ahora sí vamos al siglo V. Claro, hay una pregunta. Si las doctrinas, que después serían calvinistas, las desarrolló Agustín de Hipona 11 siglos antes, ¿cómo llegó Agustín a tener esta visión y a tener este concepto de lo que viene a ser la predestinación y de alguna manera la depravación total y la pérdida del libre albedrío en el siglo V? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se llegó en el siglo V a este concepto de San Agustín, que ha sido uno de los teólogos más importantes de la Iglesia y más influyentes en la historia de la Iglesia y en sí de las doctrinas que se creen en la Iglesia? ¿Cómo llegó? Porque en los primeros 300 años de la Iglesia, cuando examinamos a la luz de la historia de la Iglesia, no se creía lo que Agustín de Hipona decía sobre la depravación total y la pérdida del libre albedrío.
no se creía eso. De alguna manera he cogido, como decía, textos de algunos libros y de Escogidos en Cristo, un libro muy bueno de Ernesto Stetson y José María Martínez. Y estos hombres, hablando sobre Pelagio, sobre Agustín, en el libro Escogidos en Cristo, dice que Pelagio fue todo lo contrario de lo que fue en su vida, lo que fue Agustín de Hipona. Fue todo lo contrario. De alguna manera, Agustín de Hipona era lo que podría ser hoy, poniéndolo en nuestro tiempo, un viva la vida perdido, buscando en el mundo la verdad, completamente hundido en el pecado, perdido. Sin embargo, Pelagio era un hombre ordenado y era un hombre que andaba en una línea de buena vida. O sea, era todo lo contrario. Uno era un inconverso malo, más el otro era un hombre ordenado, de una casa normal, sin ser muy metido en el mundo. Dos hombres completamente distintos. Completamente distintos. Claro, cuando pasa todo esto, porque claro, uno perdido completamente se convierte, el otro que no estaba tan mal pero también se convierte. Pues uno dice, somos lo peor del mundo, se va a un extremo. El otro, que lleva una vida más o menos normal, dice, bueno, no es para tanto, no somos para tanto, ¿no? Y ahí vemos dos extremos muy importantes, ¿no? Pero tiene que ver también con el contexto de su vida, claro, con el contexto de su vida. Ahora bien, eran amigos en el sentido de que se leían y se consideraban como teólogos una vez convertidos. Y dice que en el año 412 Agustín leyó el comentario sobre Romanos de Pelagio y describió a su autor como un cristiano muy avanzado. Esto decía Agustín de Pelagio. Y dice que tuvo relaciones amistosas con Pelagio. Y bueno, pues Agustín leía comentarios escritos de Pelagio y Pelagio de San Agustín. Pero bueno, Agustín, hay un momento en que cambia su teología, ¿no? Cambia su teología. Después de 25 años, cambia su teología y en este cambio escribe algún escrito y dice en uno de los escritos unas frases que el teólogo Pelagio se rebela contra estas frases. O sea, ahí es como que salta, se dice que saltó como un resorte, porque lo que viene a decir San Agustín es, entre un escrito, dame lo que me pides, le dice a Dios, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Claro, realmente dice que esto le hizo saltar a Pelagio, pero ¿qué está diciendo este hombre? Este hombre ya no sabe, pero ¿cómo dice eso? Porque se presuponía que Pelagio, en este caso, que quien recibe un mandato de Dios, se presupone la posibilidad de obedecer ese mandato. Y realmente se enfrentan en un debate, en escritos. Claro, dice que Pelagio tenía un apoyo considerable. Y bueno, fueron en ese debate, se hizo en el 413
ese debate, ese sínodo, y dice que de ese sínodo Agustín salió victorioso de esta controversia. El pelagianismo fue condenado de forma decisiva en el Concilio de Cartago en el 418. Todo esto fue promovido por San Agustín, que movió ese concilio y bueno, se llamó a Pelagio y fue condenado. Y fue considerado herético por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Realmente era herético lo que exponía, no tenía por dónde cogerse, ¿no? No tenía por dónde cogerse lo que decía Pelagio. Ahora bien, en el concilio, fíjate, en el concilio este de Cartago, el 418, aunque la denuncia y todo lo había llevado lo que es San Agustín y los que tenían la doctrina agustiniana, en el concilio no se incorporaron a sus conclusiones las enseñanzas distintivas de Agustín sobre la incapacidad total del hombre para escoger el bien. O sea, esto no se aceptó. O sea, la depravación total, el concilio de Cartago tampoco lo aceptó. Aunque aquí el condenado fue Pelagio. Fue Pelagio porque decía que bueno, que no había pasado nada, que el hombre no tenía pecado, que en el huerto de Edén no era repercusión para los siguientes hombres, y sin embargo el otro era todo lo contrario, pero se condenó a Pelagio, pero no se incorporaron a las conclusiones las enseñanzas de Agustín sobre la incapacidad total del hombre para escoger el bien. Ahora bien, como decíamos antes, se ha utilizado a todo aquel que piensa distinta de una manera como a manera de un poco de desprestigiar cualquiera que no tenga la doctrina que yo tengo. Eres un pelagiano. Esto se ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Y sobre todo con el tema de la depravación total. Con el tema de la depravación total. Pero miren, hermanos, según más o menos en este tiempo salen otros teólogos. Salen otros teólogos y salen distintas escuelas y sale una escuela que coge las enseñanzas de Agustín de Hipona, ¿no? Y le piden que escriba y empieza a escribir Agustín de Hipona y dice que cuando escribió para esa escuela que le pidieron que les adoctrinara por medio de cartas, escribió sus tratados sobre la predestinación de los santos y sobre el don de la perseverancia. Como vemos, las doctrinas que después tendría Calvino. Estamos viendo, hermanos, el contexto histórico para que tengamos una posición, una visión y un discernimiento más claro para saber lo que creemos, ¿no? Y aquí entramos todos. Llegan varios teólogos. Estos escritos que escribió para esta gente que cogía la línea de Agustín, de la perseverancia de los santos, de la predestinación, también los leyó varias personas, varios teólogos, y entre ellos se destacó Juan Casiano. Juan Casiano rechazó rotundamente las enseñanzas de Pelagio. Y no solo las rechazó, sino que las atacó. Estaba total y absolutamente en contra de las enseñanzas de Pelagio. Las atacó. Pero fíjate, porque era un extremo, no ha pasado nada, no hay pecado, ni nada. Dice, pero con el mismo vigor atacó las enseñanzas de Agustín, de San Agustín. Bueno, San Agustín en la Iglesia Católica. Atacó las enseñanzas de Agustín, porque era un extremo y el otro totalmente extremo. ¿Qué es lo que vemos en la controversia de estos teólogos? Pues lo que decimos, extremismos. En teología, totalmente opuestos, antagónicos. Como decíamos, hermanos, siguen avanzando la Iglesia,
sale Juan Casiano, y de alguna manera en esta escuela sale el semipelagianismo, pero que este semipelagianismo era la línea y la doctrina de Juan Casiano y la posición de los teólogos que estaban con él. Y de alguna manera volvemos a lo mismo, de una manera peyorativa, para desprestigiar tu línea teológica, eres un semipelagiano, ¿no? El semipelagianismo enseñaba, ¿qué enseñaba el semipelagianismo? Que la iniciativa en el orden de la gracia proviene de Dios. ¿Proviene de quién? De Dios. Pero también requiere la colaboración del hombre. Claro, porque el hombre tiene que creer. La colaboración libre por parte del hombre. O sea, el hombre en su libre albedrío tiene capacidad para creer. O sea, no creía en la depravación total, pero sí creía que de alguna manera todo lo que está manifestado por la gracia de Dios. Pero no creía que el hombre había perdido el libre albedrío. ¿Vale? Dice que creía que la gracia proviene de Dios, pero que también requiere la colaboración libre por parte del hombre, aunque el comienzo de la fe, fíjate, el comienzo de la fe implica un acto de libre albedrío. Lo que siempre hemos oído, lo que siempre se ha predicado, ¿verdad? Y aquí vemos que realmente esto no era lo que decía San Agustín no era infalible, San Agustín no era inerrante. ¿Lo verdad que lo entendemos? Sino que este hombre ponía que implica, aunque el comienzo de la fe, el creer, implica un acto de libre albedrío. La gracia de Dios está presente. La gracia de Dios siempre está presente desde el principio en cuanto a la salvación, pero implica, el comienzo de la fe implica un acto de libre albedrío. Por eso el Señor llamaba tanto a creer. Ahora bien, a mí me parece muy coherente, hermanos, porque yo no miro a Agustín de Hipona como inerrante o infalible. Yo veo un hombre que lleva la depravación total a un extremo, el Pelagio que se va al otro extremo, pero aquí veo un hombre que habla del libre albedrío, de la gracia de Dios, pero sin embargo, de la misma, dice, la Iglesia Occidental lo etiquetó como herejía en el segundo concilio de Orange en el 529. Bien, que lo etiquetaran como herejía los que de alguna manera tenían una posición más cercana, que era un hombre totalmente influyente, Agustín de Hipona. A mí es que esto no me dice nada, porque también se condenó, se expulsó, incluso se mató a los que defendían la doctrina de Arminio después en la Reforma. O sea, hay que mirar la teología, no lo que los hombres en un momento dado han decidido, sino escuadriñar el qué, las Escrituras. Pero todo esto lo estamos viendo para ver el contexto histórico de las doctrinas, del calvinismo, del arminianismo y de la depravación total. Ahora bien, lo que hemos hablado hasta ahora son 3 personas en la historia de la Iglesia. 3 personas, porque de Calvino no hemos hablado. Hemos hablado de Arminio, de Agustín de Hipona y de Juan Casiano, con 3 líneas de interpretación. 3 líneas de interpretación. Y tenemos a Juan Casiano, que rechaza rotundamente estas 2 posturas de una manera vehemente, pero que la caída no le afectó hasta el punto de estar inhabilitado para tener fe y para tener libre albedrío. Ahora bien, a lo largo de... La pregunta es, porque estamos hablando del siglo V,
qué creían los siglos posteriores. Porque no nos podemos quedar en el siglo V. Miren, vamos a hablar un poco de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, yo sé que lo saben, pero bueno, por si hay alguien que no lo sabe, son la generación posterior a los apóstoles. O sea, la doctrina más cercana, la generación posterior a los apóstoles. O el primer siglo después de los apóstoles, lo que sería el siglo II, el siglo III, ¿verdad? Los primeros siglos de la Iglesia, y posiblemente que el siglo II el más cercano, ¿no? Ahora, ¿qué creían? ¿Creían en la depravación total? ¿Creían en la pérdida del libre albedrío? Miren, Ireneo de Lyon. Este escribió un escrito que se llama Contra los herejes. ¿De qué año es este hombre? Este hombre es del año... Nació del 130 al 202. O sea, después de los apóstoles. Dice que el último apóstol fue Juan, que murió a finales del siglo I, y este nació en el año 30 del siglo II, después de los apóstoles. Vamos a ver lo que dice Ireneo de Lyon. Y no solo en cuanto a las obras, sino también en cuanto a la fe, el Señor ha respetado la libertad y el libre arbitrio del hombre, cuando dijo que se haga conforme a tu fe. Esto muestra que el ser humano tiene su propia fe, porque también tiene su libre arbitrio, y también todo es posible al que cree. Vete que te suceda según tu fe. Aquí está hablando de los evangelios. Todos los textos semejantes prueban que el ser humano tiene libertad para creer. Esto dice Ireneo de Lyon, que vivió en el año 130, uno de los padres de la Iglesia, hasta el 202, que nació Por eso el que cree tiene la vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna, sino que la cólera de Dios permanece en él. Por este motivo el Señor mostró que el ser humano tiene su bien propio, que es su arbitrio y su libertad. Como dijo a Jerusalén: ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina bajo sus alas, pero no quisiste? He aquí. Ireneo de Lyon es su escrito. ¿Cómo se llamaba ese escrito? Tú fíjate todo lo que ha dicho, ¿eh? Se llamaba Contra los herejes. Contra los herejes. Vamos a ver otro hombre. Justino Mártir. Este aún es anterior. Nació en el año 100 y murió en el año 165. 65 años. O sea, uno de los padres de la Iglesia. Posterior a los apóstoles. Más cercano a la doctrina. Imposible. Imposible. Y aquí tiene un diálogo con un hombre que se llama Tifón. Y dice este hombre, le escribe: porque Dios, deseando tanto a los ángeles como a los hombres que fueron dotados de libre albedrío y que estaban a su propia disposición para hacer lo que Él había fortalecido a cada uno para hacer, los hizo de tal manera que si eligieron las cosas agradables para Él, Él los mantendría libres de muerte y castigo, pero que si hacían mal, Él castigaría a cada uno como mejor le pareciere. El diálogo de Justino Mártir con Tifón es una discusión con un judío sobre la superioridad de Cristo, y en el capítulo 88. Aquí vemos como también habla del libre albedrío y de la capacidad del hombre. No habla como San Agustín. No habla como San Agustín. Vamos a ver otro. Hilario de Poitiers. Este ya es 3 siglos después. 3 siglos después.
Dice, vamos a ver lo que creía, 3 siglos después de los apóstoles. Los que lo reciben son promovidos a ser hijos de Dios, por un nacimiento, no de la carne, sino de la fe. Aprendió también que esta filiación de Dios no es una convulsión, sino una posibilidad, ya que si el bien, el don divino se ofrece a todos, no es una herencia impresa inevitable, sino un premio otorgado a la elección voluntaria. Elección voluntaria. Hilario de Poitiers, 315. Vamos a ver otro. Clemente de Alejandría. Este ya es más conocido. Estamos mirando los padres de la Iglesia, siglos anteriores a San Agustín, para ver si aprueban la teoría de San Agustín, de la depravación total. En la Sonata, libro 6, él escribe lo siguiente: pero la voluntad de Dios es especialmente obedecida por el libre albedrío de los buenos hombres. Clemente de Alejandría, años 150 al 215, en la Sonata, libro 6. Vamos a mirar otro. Orígenes de Alejandría. En su libro Principis, en el prefacio dice lo siguiente. Este es del año 185, o sea, del siglo II, nació, siglo X, del 185 al 254. Esto también está claramente definido en la enseñanza de la Iglesia, que toda alma racional posee libre albedrío y volición. Orígenes de Alejandría. No habla como San Agustín. No habla como San Agustín. Esto se puede comprobar todo. Tácito, año 120 al 180, o sea, el siglo II después de los apóstoles. Dado que todos los hombres tienen libre albedrío, todos los hombres tienen el potencial de volverse a Dios para lograr la salvación. Este no dice tampoco lo que decía San Agustín sobre la depravación total. Pues no, dicen todos que existe el libre albedrío. Dicen que existe el libre albedrío. Pero como decíamos, realmente, hermanos, realmente, como decíamos, Agustín cambió su teología. Agustín cambió su teología. Cambió su teología. Y porque al principio Agustín defendía lo mismo que estos hombres, pero 25 años después dice que cambió su teología, y esto lo dicen teólogos que han estudiado toda la teología de San Agustín. Toda la teología de San Agustín. Toda la teología de San Agustín. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que decía San Agustín cuando se convirtió. 25 años después ya no decía eso. Fíjate, defensa de San Agustín de las creencias cristianas. En contra de la interpretación maniquea, hablaba con un maniqueo. Ya se había convertido, porque él estuvo 10 años en el maniqueísmo. Dice, recuerda lo que dijo el apóstol: en nuestro estilo de vida estamos alejados de Dios. Y en otro de sus trabajos escribe lo siguiente: porque por su libre albedrío el hombre tiene un medio para creer en el libertador y recibir la gracia. Fíjate lo que decía Agustín de Hipona 25 años antes de que empezara con las doctrinas de la perseverancia, de la incapacidad del hombre, ¿no? De la incapacidad del hombre. Otra de San Agustín. Porque Dios, esto es de 25 años, como digo, está estudiado, la han estudiado teólogos que 25 años después cambió su teología, cogiendo después lo que serían los puntos que después cogería Calvino. Pero cuando se convirtió decía esto: porque Dios dio libre albedrío al alma racional,
que está en el hombre, porque así habría sido posible tener méritos si hubiéramos sido buenos voluntariamente y no por necesidad. Por tanto, puesto que nos conviene ser buenos, no por necesidad, sino voluntariamente, fue necesario que Dios diera al alma libre albedrío. Esto lo dice su escrito a Fortunatus, que era un maniqueo. Bueno, hermanos, ¿qué hemos visto? Podemos ver que en los primeros siglos de la Iglesia, predicadores, ministros de los primeros siglos de la Iglesia, del siglo II, completamente lo que vienen a ser los padres de la Iglesia, se les llama así, hablan de que el hombre tenía libre albedrío, y no hablaban de una incapacidad, sino del libre albedrío. En conclusión, hermanos, debemos examinar las doctrinas de la historia de la Iglesia y discernir entre los distintos teólogos de la historia de la Iglesia cuál es más cercana, más próxima a lo que viene a ser la Escritura y la palabra de Dios. Lo que sabemos es que la Biblia no se contradice. Eso lo tenemos como personas que estudiamos las Escrituras. La Biblia no se contradice. Por tanto, a la luz de la historia de la Iglesia y de los cristianos de los primeros siglos lo que creían, y de los cristianos del siglo V, después de los cristianos de la Reforma del siglo XVI, entonces debemos de examinar para discernir si nuestra posición y nuestra línea doctrinal es la correcta. No ha sido mi intención en ninguna manera crear debate, no, sino dar información para que todos que somos cristianos, que somos estudiantes de las Escrituras y que queremos tener una línea doctrinal lo más correcta posible, pues a la luz de la historia de la Iglesia, en algunos puntos, pues podamos discernir y examinar nuestra propia teología, yo el primero. Nada más, hermanos, que el Señor os bendiga, os guarde y seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Bendiciones.